Está Pablito Layuz, con Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad y además encargado de la seguridad también, que en este momento también es importante. Palabra buscada hoy. Pablo, ¿cómo andás? Hola Jorge, ¿cómo están todos? Así es, un Santilli que mañana a las 10 tiene que estar con el presidente, y el presidente que hace un ratito nada más acaba de subir a sus redes sociales también las declaraciones que vos recién hacías mención, claro, de la postura de Diego Santilli con respecto a los colegios, los establecimientos escolares, declaraciones que fueron hechas en febrero. Digo, seguramente te vas a encontrar mañana con que el presidente te va a decir, ahora dicen una cosa y antes decían otra. ¿Cómo estás? Buenas noches Jorge. Diego, ¿cómo estás? No creo que me encuentre con esa palabra. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo están? Bien. No creo que me encuentre con esas palabras porque lo que yo dije en febrero fue contundente. Si bien una segunda ola, los casos crecen y la autoridad sanitaria lo define, se tomarán medidas restrictivas. Entonces no hay que interpretar las cosas cortas. Contradictorio, ¿sabe qué es? ¿O sabés qué es, Jorge? Que el ministro de Educación junte a todos los ministros y le diga que hay que sostener la presencialidad y a la tarde pasa algo distinto. Que la ministra de Salud diga que no hay contagiosidad, cosa que es verdad en la educación, porque la contagiosidad alcanza el 1%, y después a la tarde haya un decreto que suspenda la presencialidad en la educación. Y eso es contradictorio. Ahora, si usted toma toda la frase, yo dije lo que es contundente. Ahora si Diego, la viene y los casos crecen y la autoridad sanitaria lo define, habrá que restringir. A ver, hasta ahora lo que se dio, y creo que en febrero, en marzo, todos pensamos lo mismo. Pero digo, lo que se dio hasta ahora es casi todo lo que vos pedías en febrero. No, por eso, que se dio casi todo lo que decías en febrero, que era el crecimiento de casos, los casos explotaron. Así que, lo de la autoridad sanitaria, ahora, el presidente de la nación no está por sobre todo eso. ¿No te parece la voz final, la que toma la decisión final, es el presidente de la nación? Mira, Jorge, todas las decisiones que se tomaron en este año y pico que llevamos de pandemia fueron discutidas en una mesa, con los más y los menos, con los datos que traían las provincias, con los datos que llevaba la Ciudad de Buenos Aires. Y los datos con los que se toman no es solo con los casos. Recordá, desde el día 1, Quirós lo planteó, es la cantidad de casos diarios, LR, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, la tasa de ocupación moderada, la tasa de ocupación leve, todos los indicadores que hacen un parámetro en base a lo cual vos tomás decisiones. Y por eso, hace 6 días, no hace 6 meses, hace 6 días se tomó una decisión. Tomó una decisión el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno y las autoridades provinciales. Tomaron una decisión que era restringir la movilidad a las 12 de la noche, que era que a las 11 de la noche no podía entrar un comensal más a los restaurantes, pero podía continuar para tener segundo cubierto para dar el laburo a la gente, que es el laburo de las pymes, el laburo de las personas. Pero eso no fue medio... Se tomaron una serie de medidas. Pero digo, esa fue también como que no cumplieron. No se cumplieron. Ahora, ¿quién es el responsable de que se cumpla? Cumplieron 6 días, Jorge. Pero ¿quién es el responsable de que se cumpla? Te pregunto a vos, porque además manejás la seguridad de la ciudad, por lo tanto tenés datos. ¿Cuántos bares se clausuraron? ¿Cuántas contravenciones se levantaron? ¿Qué se hizo? Porque si vamos a depender a lo que hagamos nosotros, ya demostramos que somos un desastre como sociedad, Diego. De verdad. Ahora, la autoridad... Es buena tu... Dale. Es buena tu pregunta. La Ciudad de Buenos Aires tiene 115.000 comercios, 4.000 de los cuales son bares, restaurantes, nocturnidad en la Ciudad de Buenos Aires. De los 4.000 comercios de nocturnidad en la Ciudad de Buenos Aires, se clausuraron solo 6, es el 0,15%. Todas las noches, desde el 20 de marzo del año pasado, la Agencia de Control Gubernamental, las fuerzas de control, de tránsito, agentes de prevención, policía, están recorriendo la ciudad, y si no, llamás al 911 y nosotros llegamos. Todo eso es lo que hacemos durante todo el día, solo 6. Implica un altísimo acatamiento de la última medida que se tomó hace 6 días, que obviamente hay que analizar si alcanzaba o no. ¿Y cuándo lo analizás? A partir del 12º día, es decir, el martes que viene, uno tenía que analizar, las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad, la provincia, la nación, se sientan, y de las diferentes provincias, y dicen, a ver, estas medidas, aplanó la curva, no la aplanó, creció,
empieza a retroceder y ahí empezás a tomar otras medidas, o más restrictivas o menos restrictivas, Ahora, Diego, o sostener las que tenés. Así se hace, así hemos hecho hace un año, no es que lo estamos inventando ahora. Ahora, y después Diego, vamos a una reunión donde todos juntos tomamos una decisión. Diego, ahora quiero Sí. hablar sobre la reunión. Porque si se lo hubiesen llamado a ustedes y le planteaban con números tal vez Porque a ver, la educación, yo estoy de acuerdo que es bajo el contagio en los colegios. Sí, Ahora, está pero lo probado. tenemos, sí, está probado. Ahora, no es una isla, lo tenemos que enlazar con los medios de transporte, cómo llegan los docentes, cómo llegan muchos pibes en colectivo, el contagio que hay en las casas. Digo, tenemos que enlazar todo eso, porque si decimos nada más que la presencialidad no es contagiosa, es cierto, ahora lo tenemos que enlazar con todo lo demás. Los docentes, te repito, llegan en transporte público, Diego, y los vemos todos los días, vienen hacinados. ¿Cómo hacemos? Absolutamente todos los parámetros los tenemos que analizar. Ahora, es verdad que la contagiosidad es muy baja. Son estadísticas del Ministerio de Salud de Nación y Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para hablar de ciudad y nación. Y lo tenemos que enlazar. Fíjense, miremos la utilización del boleto estudiantil en la Ciudad de Buenos Aires. Menos 75% de utilización. ¿Sabes qué te está hablando? De una caída del 75% de la utilización del boleto estudiantil en el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la mayoría de los chicos, no digo todos, hay una gran cantidad de chicos que va al colegio de proximidad, de cercanía, lo hace caminando, lo hace por otros medios que no es el transporte público. Y para tomar estas decisiones que tenemos que tomar, como vos bien decís, hay que mirar todo. Y ahí es donde, en el día de ayer, lo decía la ministra de Salud. O sea, no es que lo decía de la Nación, lo decía el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que van analizando todas estas variables. Ahora, la otra pregunta que te quiero hacer es, siempre los llamaron. ¿Por qué no los llamaron esta vez? Digo, si tienen alguna respuesta, alguna sospecha. Yo tengo cierto detalle de cómo tomó la decisión y fue en absoluta soledad y con una sola voz de una sola mujer que le dijo algo muy puntual. Pero ¿por qué no los invitaron? Y si lo hubiesen llamado a esa mesa y le hubiesen planteado de alguna manera lo de cortar durante 15 días las clases presenciales, ¿hubiese sido otra suposición? Primero, no sé por qué no nos llamaron. Es la primera vez en más de un año de pandemia que sucede de esta manera. Como vos planteás, en soledad, tal vez, Sí. o solo, tomando una decisión solo. Sí. Pero yo no soy quien para juzgar. Yo lo que digo es, no pasó durante un año, no entiendo por qué pasó ahora. No entiendo por qué la reunión que vamos a tener mañana, que va a tener Horacio mañana, no fue el miércoles. Digo, no lo sé, no puedo darte esa respuesta. Sí sé que nosotros siempre estuvimos a disposición, aún en los peores momentos. Aún cuando a la Ciudad de Buenos Aires se le quitó la coparticipación intempestivamente y a las 48 horas Horacio Rodríguez Larreta, el que te habla, estábamos en Olivos. Escuchando, dialogando, por supuesto, con todo el dolor, con todo la bronca, si vos querés, pero entendiendo que la pandemia teníamos que estar juntos, discutiendo, debatiendo, por ahí no poniéndonos de acuerdo, pero que ese mecanismo es lo que le da a la gente mayor tranquilidad, Ahora, es lo que le da a la gente previsibilidad, es lo que le da a la gente una planificación sobre su futuro. ¿Qué le decimos a los papás y a las mamás y a los chicos que a través de este lunes, por ahí el lunes, tienen que ir a trabajar? ¿Qué le decís? ¿Con quién se quedan los chicos? Entonces, ese tipo de situaciones. ¿Cómo educamos a nuestros hijos que estuvieron un año sin clases, Jorge? Un año. Lo sé, sin lo sé. presencialidad, con lo que implica la no presencialidad. Ahora, por Diego, eso. Entonces, eso requiere de planificación. Diego, ayer se hablaba de una especie de resistencia, de hecho hoy Larreta confirmó que lo van a judicializar esto. ¿Esto va a seguir adelante más allá de la reunión de mañana o sentís que en la reunión de mañana se puede llegar a consensuar algo, aflojar tal vez el gobierno nacional, ustedes consensuar algo? ¿Sentís que el lunes puede haber que esa rebelión se puede dar de colegios de capital que den clases presenciales? Mira, Jorge, yo deseo que eso suceda. Yo deseo poner todo lo que podamos poner para encontrar esa diagonal que nos permita tener a los chicos en las clases. Deseo también recuperar lo que supimos tener hasta el miércoles, ¿no? Esas rondas de debate, de discusión, donde discutimos
estos son los números, estos son los casos, esta es la situación, cómo está la provincia tal, cómo está la otra provincia, cómo está tu jurisdicción. Nosotros somos los que nos gusta mostrar los indicadores nuestros, no hablar de los demás. Ponemos arriba de la mesa los temas, los dialogamos, tenemos puntos a veces diferentes o distintos, y bueno, convivimos con posiciones distintas, pero tomamos decisiones en pandemia que marquen un camino para todos, con racionalidad, con datos empíricos, con números concretos, y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que volver a recuperar eso. Yo no puedo creer que se haya tomado esta decisión de manera sola, en consulta, sin consensuar con el jefe de gobierno, o discutir por lo menos con el jefe de gobierno la visión de los números de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli, hoy durante toda la tarde el rumor que trascendió es que usted tuvo un rol clave en la gestión de esta reunión entre Larreta y el presidente Fernández. Mi pregunta es si es cierto que al principio hubo resistencias, cómo se gesta esa reunión y si considera que el presidente tiene margen político para ir para atrás con esta decisión, habiendo pagado hoy los costos que pagó. Yo lo noto optimista, esperanzado en la posibilidad de un diálogo, un acuerdo, pero el presidente ratificó durante todo el día que fue una decisión personal, inconsulta, y la sostuvo. Digamos, ¿cómo sigue después de mañana a las 10 de la mañana esto? Yo lo llamé al secretario general de la presidencia, a Julio Vitovelo, le planteé formalmente que el jefe de gobierno quería tener una audiencia con el presidente para poder poner arriba de la mesa los indicadores y los números de la Ciudad de Buenos Aires. Y esperemos, yo no puedo hacer un juicio de valor anticipado, esperemos a ver cómo se desenvuelve la reunión entre el presidente y el jefe de gobierno, y a partir de ahí podremos avanzar con otro tipo de declaraciones. Santilli, en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para este año, la educación recibe el 17,18% de los gastos, que es menor al año anterior en cuanto a porcentaje de gastos, y es el más bajo en la última década. Llegó a estar, por ejemplo, en 2010, el 27% de los gastos se destinaban a educación. En cuanto a infraestructura, para este año baja un 78% el presupuesto de la ciudad para infraestructura escolar. ¿No hay una contradicción entre esta defensa de la escuela, con la que por supuesto coincido como ciudadana y mamá, y una reducción que en realidad es un aumento, pero que como está por debajo de la inflación va a representar una reducción del gasto en escuelas y en educación en general para este año? No, porque cuando usted mira lo que plantea el 27% versus el 17%, no tenía la función seguridad la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando usted amplía una función que no tenía el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el recurso a dividir. Pero se reduce con respecto al año pasado también. Se reduce con respecto al año pasado también. Y además, si quieren, no hablamos en comparación, sino con respecto a la inflación. Es menor el aumento con respecto a la inflación. Le termino lo que me preguntó y le respondo al año pasado. Perfecto. Esa es la composición de lo que usted planteó respecto al 2010 a la fecha. Respecto de este año, todos queremos invertir más, pero la Ciudad de Buenos Aires ha sufrido un impacto monumental en sus recursos. Monumental en términos de recaudación, caída del 15% de la recaudación. Y monumental en términos de pérdida de coparticipación, otro 11% más. Con una caída del 25 puntos. Y es insostenible. Entonces todos tenemos que retroceder un poco. Y tiene que ver con los recursos que tiene la ciudad. La ciudad gasta lo que genera. Si no tiene que gastar un poco menos. Todos quisiéramos poder invertir más, siempre. Y sobre todo en educación, que es uno de los pilares centrales nuestros. Diego, vos sos, no el más peronista, sos peronista. Sos de raíces peronistas. Sí. ¿Te sorprende esta vocación última del peronismo de crear líderes opositores? Pasó en el 2015, le abrieron la puerta a Mauricio Macri. Y hoy uno siente que se la están abriendo, más allá que la abra él, pero le están poniendo una alfombra roja a Rodríguez Larreta. Desde tu visión peronista, porque lo sos. Yo sabés que siento, Jorge, que la Argentina tiene un montón de problemas. De muchos años. No lo pongamos en un gobierno o en otro, de muchísimos años. Y que en vez de estar todos trabajando para ver cómo generamos más trabajo, para ver cómo tenemos menos pobreza, para ver cómo nuestro país crece, exporta, genera recursos y no tenemos los problemas que tenemos con el tipo de cambio.
que nos ampliamos, que nos abrimos, que producimos lo que tenemos que producir, estamos discutiendo cada vez momentos peores en nuestro país. Yo no sé si el peronismo genera candidatos en la oposición o si el oficialismo no hace lo que tiene que hacer. Yo lo que creo es que uno tiene que convocar a todas las fuerzas del oficialismo y de la oposición con su diversidad y con sus diferencias para encontrar un camino mejor para los argentinos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, digo, y eso creo yo que creo yo que empezó a suceder cuando vino algo tan fuerte como fue la pandemia en el mundo y en la Argentina. Y nosotros demostramos que a pesar de nuestras diferencias, que a pesar de nuestros pensamientos distintos, nos podíamos sentar a una mesa y sostener una visión de encontrar un camino para todos. Y creo que eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Ahora, digo, estoy de acuerdo con vos, y es lo que todos queremos. Pero hay oposición y oposición, como hay gobierno y gobierno, ¿no? Vamos a decir la verdad. Hay una oposición que es Larreta, sos vos, y algunos nombres más, que son dialoguistas, que se sientan, porque además tienen gestión, y se tienen que sentar. La gestión, vos sabés que te cambia la mirada. Pero hay otra parte de la oposición, donde tenés a la líder, como Patricia Bullrich, diciendo vamos a resistir, y yendo a un cacerolazo ayer. Digo, no se lo hacen fácil. Digo, yo entiendo este discurso con el pianito atrás de tenemos que estar todos unidos. Pero son políticos, ustedes viven de esto, lo hablan esto, calculo. Ayer cuando vieron que Alberto Fernández daba ese discurso, y algún abracito se deben haber dado, porque le dio un centro increíble. Sí, sí. Mira, yo, más allá del planteamiento político, estamos en un momento muy difícil, ¿eh? Sí. Estamos en un momento de mucha tensión. Estamos en un momento donde tenemos tensión en el sector privado. El sector público por ahí está más holgado, pero también está en tensión. Tenemos a los trabajadores de la salud que están desde el 20 de marzo del año pasado sin cuartel, en una lucha 1 a 1, tratando de salvar vidas. Estamos cansados, estamos angustiados, todos. No sabemos qué nos va a pasar si nos contagiamos, Jorge. ¿No? Digo, mi familia toda se contagió. Yo por ahora toco madera, digo, Dios quiera que no me pase, pero qué sé yo, tengo que seguir laburando, tengo que estar acompañando al poli que está a la noche, en el invierno, en el verano, tengo que estar acompañando a los hospitales, las vacunaciones, voy todos los días a un centro de vacunación. Yo creo que nosotros tenemos que laburar en ese camino, en encontrar esas diagonales que nos permitan ser un poco mejor, tener otra calidad de vida, viste, que el enemigo sea la pobreza, que el enemigo sea el narcotráfico, que el enemigo sea los que nos lastiman. No que seamos unos u otros. En todo caso hay adversarios a los que ganarles con ideas, pero no se puede seguir viviendo de esta manera. Digo, laburamos hasta el miércoles de esta semana de una manera. ¿Qué cambió del miércoles? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Pero vos veías a los ministros de Salud y Educación de la Nación planteando una situación y a la tarde veías otra situación. Entonces yo digo, tenemos que volver a trabajar en salir lo más rápido que podamos de esto. Tenemos que vacunar, tenemos que testear, hisopar y aislar, que es la mejor manera de luchar contra la pandemia, mientras que vacunamos y mientras que nos cuidamos. Digo, si no, no hay forma. Santilli, perdón, buenas noches. Realmente, yo lo que veo, quizás me equivoco, es que esto empezó un poquito antes, empezó la semana pasada, porque a lo que yo considero, tomaron ciertas restricciones, obviamente, en conjunto, en una mesa, como usted dice, pero después ustedes le hicieron un poquito, entre comillas, más laxa. A mí me da la sensación que se cortaron un poquito solos, en el sentido de que la restricción era hasta las 11 y después ustedes agregaron, pero se pueden quedar. No hubo ninguna reprimenda, ningún llamado del otro lado como diciendo, che, no habíamos acordado esto. No puede venir por ahí también como ver que ustedes empezaron a cortarse un poco solos. No, espere. Yo quiero dejar claro esto. En la reunión que fue el jefe de gabinete y el ministro de Salud, sí, no llegaron a un acuerdo, y no llegaron a un acuerdo precisamente por esos temas. Había una diferencia en esos horarios, el de las 11, la restricción horaria a las 12, había un montón una situación de diferencias en esos ambientes, en esos aspectos. Y nosotros lo saldamos, restricción 12 de la noche, 11 de la noche no entra un comensal más. Que no entre un comensal no significa que esa persona que estaba comiendo a las 10:30 tuviera que a las 12 de la noche estar en su casa. Con lo cual se puede ir a las 11:30, el laburante puede ir a las 11:30, cuidar el trabajo, y lo planteamos de esta manera. Cuidar esa pyme que todavía no recupera la que perdió, que todavía la está remando y tiene que pagar sus gastos, la luz, el gas, los sueldos de su gente y defender el laburo de la gente. Y en esa manera lo tomamos y lo planteamos de esa manera.
Había otra posición, puede ser, pero no hubo ninguna discusión Diego, que no sea la que nosotros planteamos. No hubo acuerdo, después se planteó esto y se cumplió. Y se está cumpliendo. Solo 6 locales clausuramos, de 4.000. Digo, la última, y te dejamos, nosotros tenemos que seguir porque tenemos mucho programa. Mañana 8 de la noche arranca. ¿Cómo va a ser desde la seguridad? ¿Cómo van a hacer con la gente que esté en la calle, con la gente que intente no cumplir con la ley, la gente que intente las reuniones? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a tener desplegado? ¿Cómo me tengo que imaginar Capital mañana a partir de las 8 de la noche? Primero me parece que es a partir de las 0 horas de mañana. Tenés razón. Digamos, Sí, en pocas horas. Todavía no tenemos el decreto. O sea que Claro. cuando tengamos el decreto vamos a poder analizar la situación. ¿Cómo me lo imagino? Como lo estuvimos haciendo estos 6 días. ¿Cómo me lo imagino? Colaborando. ¿Cómo me lo imagino? Tratando de concientizar, de decirle a la gente no aglomerarse, volver a tu casa, cuidar el laburo de la gente, cuidar las pymes, la misma manera que lo venimos haciendo. Lo ¿Saben estamos cómo va a ser haciendo. la función de los militares, de la policía de la provincia? ¿Cómo se va a actuar en ese sentido? Yo no veo ninguna función militar en la calle. Lo que sí está haciendo hoy la función militar es un trabajo sanitario que, entre paréntesis, yo estoy agradecido y Horacio también. Uno va a los vacunatorios de la Ciudad de Buenos Aires y ves al personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, colaborando y ayudando a las personas que se van a vacunar. La verdad que en eso estamos funcionando muy bien. No veo una actitud policial, además vulneraría la ley de seguridad interior. No, yo no veo esa situación, la veo en una situación sanitaria, no lo veo en esta situación. Perfecto. Diego, te agradezco mucho la amabilidad de charlar en un día tan especial. Un abrazo grande. Gracias, Pablo, también. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego.